Muy buenas tardes, mis hermanos. Hoy nos corresponde, pues, de Instituto Bíblico, la parte de amartología. Como hemos visto, la amartología es el estudio del pecado. Seguimos con el capítulo, del capítulo 5 al 10. Vamos a hacer un corto resumen de este material. Ya hemos visto que el primer pecado humano fue pues la desobediencia. Sabemos que aquí Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, los creó en el jardín del Edén, no les hacía falta absolutamente nada, pero de igual forma el Señor tuvo la necesidad de probarlos. De igual manera, nosotros en el diario vivir se ve que se prueban muchas cosas. Se prueba la tecnología, se prueba un celular, se prueba un sartén para ver si resiste la prueba. Igual, Adán y Eva se probaron. ¿Cómo los probaron? Pues la Biblia nos dice que fue a través de la serpiente, ¿verdad? Dios les dijo que no comieran de determinado árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, les dio esa pauta. Pero aquí hubo muchas situaciones que los llevaron a pecar. Y ese fue el pecado original, el pecado humano. Entonces el Señor dio el libre albedrío, ¿verdad? La voluntad de escoger entre si hace lo correcto o no, si le hacían caso a Él o no. Y aquí vemos que todo esto es un proceso, porque aquí viene la tentación. Y aquí, para entrar en la prueba y no dejarnos tentar, pues en la vida pues hay que estar orando sin cesar, ayunando, congregándonos, conociendo de la palabra y leyendo constantemente, ¿verdad? Porque en el día al día todo el ambiente está presto para que nosotros pequemos de una u otra manera, pero cuando uno está en el Señor como blindado con esas herramientas, no digo que es imposible, pero sí tenemos esas herramientas para decir un no, para detenernos y pensar, ¿verdad? Entonces aquí el primero que viene a sembrar la duda es Satanás. La duda sobre la palabra de Dios y su amor, provocando pues a Eva, y él hace que Eva altere la palabra, acceda y que haga pecar a Adán, y caiga también. El que caiga él no quiere decir, el que primero cayó fue Eva, ¿verdad? Pero el que Adán caiga no quiere decir que Eva tuvo la culpa, porque él tomó también la decisión, y como la tomó, también hay un castigo para él. Eso no se exime del castigo. Entonces aquí Satanás siembra la duda al decirles que ellos no morirán, ¿no? Que comieran, que ellos no morirían. Y Eva sucumbe a la tentación, pues haciendo caer también a Adán. Bueno, como resultado de este pecado es que ellos, pues aquí habla de que fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Y ellos entendieron de una u otra forma que habían pecado. ¿Por qué entienden? Porque ellos acá son vistos en una actitud del hombre hacia sí mismo, o sea, hacia ellos mismos. Ellos sabían que habían pecado, ya se sentían mal, eran conscientes del pecado que habían cometido. Por eso ellos se esconden. Así Dios todavía no los haya llamado, ellos estaban escondidos. Aquí ellos saben que no solamente hicieron mal para ellos, sino principalmente para que pecaron contra Dios, ¿verdad? Asimismo, hay un pecado en que uno hace pecar al otro, que es visto como la actitud del hombre hacia su igual. Aquí Eva hace pecar a Adán.
Ya. Y viene un tipo pues, de maldiciones para todos los que participaron en este pecado. Aquí está la serpiente que fue maldita entre las especies de la tierra. Eva, pues tuvo dolores en su preñez, se le multiplicaron los dolores. Adán, pues ya con esto venía la muerte para ellos, no solamente la muerte física, sino principalmente la muerte espiritual. Y por eso él acá ya esas comodidades que tenían de coger frutos sin ningún esfuerzo, no, aquí iban a comer por el sudor de su frente. Igualmente, aquí habla que también la tierra, fue de una forma u otra, maldita será la tierra de tu casa, con dolor comerás. Aquí ya vemos que en la tierra, cuando hablaban del jardín, hablaban todo muy hermoso, los árboles frondosos, frutas lindas, grandes, deliciosas. Todo eso se escuchaba, ¿verdad? Pero aquí ya vienen a hablar de los espinos y los cedros y los cardos. O sea que en esta tierra iban a haber dificultades. Aquí habla de los espinos, o sea, no, por ejemplo, como lo decíamos inicialmente, los árboles y la vegetación que la tenían a flor de piel, iba a ser una vegetación áspera para ellos. La universalidad del pecado. Bueno, ya cualquier falta contra Dios se considera pecado, ¿verdad? Y eso lo vemos cotidianamente. Pues, y lo vemos aquí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que es universal el pecado. Eso es inherente al ser humano. Pero también, así como está el pecado que inicia, también está lo que nos revela la muerte del Cristo. Que la muerte de Cristo nos revela en la salvación, que necesitamos la gracia y la salvación de Él. Mediante la muerte de Él hubo eso para nosotros. Hubo la gracia y la salvación para todos sin excepción. Así como el pecado fue para todos, por igual, es inherente a nosotros esta salvación también. Imputación del pecado. Entonces, la imputación del pecado quiere decir atribuirle o reconocerle algo a alguien. Y el pecado fue imputado a toda la raza humana por igual. No se salva ninguna. Bueno, el pecado entró no solamente con Adán a la raza humana, sino también por Lucifer, que fue el primero que es astuto de una u otra forma y hace pecar. Igualmente, él ya lo había hecho en el cielo. Entonces, la naturaleza de la raza humana es pecar en cabeza de Adán. Bueno, también vemos el pecado y la depravación. Bueno, aquí vemos que el pecado original que cometió Adán y tiene una naturaleza pecaminosa y también de una naturaleza llamada depravación. Todo esto es la forma en que se actúa mal, los hechos mal, ¿verdad? La depravación es la degeneración, la forma malvada, la forma retorcida de hacer las cosas, ¿verdad? Y aquí esto es inherente a todo individuo cuando nace. Hay 4 características en esta parte, que está completamente desprovisto de toda justificación
original, ¿cierto? El pecado es concebido desde la madre, o sea, no hay justificación, ya viene con uno. No posee ningún efecto santo hacia Dios. Todo lo que está fuera del hombre puede contaminar. No, nada de lo que está fuera del hombre puede contaminarlo. Pues nosotros, la maldad está dentro. Por ejemplo, un cuchillo está ahí. Para muchas personas los utilizarán para sus actividades diarias, pero un cuchillo a otra persona puede ser para matar, para robar. Entonces es la forma en que como la persona utilice todo lo que el Señor ha creado, ¿verdad? La maldad no está afuera, quizá la maldad está dentro, viene desde dentro de nosotros. Tiene una continua inclinación hacia la maldad. La maldad es como, por decirlo, natural. Muchas veces se escucha, piensa mal y acertará. Lo primero que a veces las personas se imaginan cuando le cuentan algo es lo malo. Nunca su primer pensamiento son cosas bonitas de algo o de alguien, sino a veces lo primero que se viene a la cabeza es lo malo. Y aquí que dice que es una continua inclinación hacia la maldad, lo que hay en muchas personas. Bueno, el resultado de la aprobación, pues, viene, el pecado es una rebeldía voluntaria contra Dios. Siempre se ha visto esto, que es esa depravación, es hacer lo malo, las acciones que hacen daño a nuestro prójimo. Al hacerlo contra nuestro prójimo también le estamos haciendo daño contra Dios. La violación, el no violar los mandatos y la ley de Dios, ir contra esto, aquí ya está la aprobación de la maldad, porque estamos haciendo todo lo contrario. La culpa. La culpa en el pecado. Bueno, la culpa es una emoción, una creencia, un sentimiento que hemos hecho algo malo, ¿verdad? Y aquí el pecado en la relación con Dios es al Señor, obviamente, le da ira de cuando la persona actúa mal. Pero la culpa tiene como consecuencia el pecado, ¿verdad? Y no nos libramos de esta culpa, de este pecado, hasta cuando nos arrepentamos y confesamos. Aquí hay un pasaje en que habla de cuando David, creo que es en aquí, sí, cuando David desea a la mujer de Urías, Betsabé, y hace lo malo. Él sabía que había hecho malo contra el deseo que tenía por Betsabé y lo que había hecho con Urías. Y él se arrepiente, ¿verdad? Y confiesa su pecado ante Dios. Y hasta que la persona no se arrepiente y no confiesa este pecado, queda esa sensación de culpa. Bueno, la culpa, hay tres partes de la culpa, o tres niveles de culpa, que está el pecado de la naturaleza, pecados de naturaleza y pecados de transgresión personal. Pecados que son inherentes, que son naturales, y pecados que son transgresión ya personal, que nacen de ti ya para dañar a otras personas. Pecados por ignorancia y pecados de conocimiento. Hay pecados que de pronto comete uno por ignorancia, especialmente las personas cuando no conocen el Evangelio cometen muchos pecados por ignorancia, pero ya cuando conocen una sana doctrina, ya viene el conocimiento, y el pecar ya conociendo es más grave. Bueno, pecados por la flaqueza
y pecados por la soberbia. Aquí viene el mismo caso del rey David. El pecado por flaqueza también, por impulso. Aquí vemos él como tenía esa flaqueza, esa debilidad, ese impulso hacia Betsabé por lo ajeno, por esa mujer ajena. Pero también vemos el pecado por la soberbia, ¿verdad? Por la debilidad. Él quería, pensó todo muy estratégicamente para desaparecer o deshacerse de Urías. Este es el pecado por soberbia. Bueno, y ya entramos a el significado de la pena. Bueno, la paga del pecado, la pena es muerte, dice aquí, porque la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, el castigo que se impone a algunas personas por cometer delitos, esa es la pena, por eso se habla muchas veces de la pena capital. Después que se impone el pecado, la pena, no hay marcha atrás. Hay algunas diferencias acá entre corrección y castigo. Bueno, la corrección se hace ya, pues, de manera, para corregir, pero con amor, para cuidar. Pero ya el castigo ya se hace para, ya se procede con justicia. Ya no hay esa corrección, ya en el castigo ya no hay esa corrección, ¿verdad? La corrección es con intención de ser correctivo, pero la pena o el castigo no tiene intención de reformar al ofensor. La naturaleza del pecado, bueno, pues la palabra misma la dice, la única palabra que describe la pena total del pecado es muerte. Y no solo hablamos de 3 tipos de muerte: la física, la espiritual y la eterna. Bueno, este fue un corto resumen para hablar del pecado y entrar un poquito más a desmenuzar todo lo que el pecado trae consigo y de pronto reflexionar sobre aquello que estamos pasando y que no estamos haciendo bien, en lo cual nos estamos equivocando. Entonces, esta era pues la explicación que tenía de estos 5 los capítulos del pecado. Mil gracias. Bueno, esto fue como actividad para el profesor Luis Ramos en la materia de amartología. Mil gracias. Bendiciones.